Vamos a orar, inclinen sus rostros ahí donde están. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque estás acompañándonos, porque eres nuestro protector, Señor, porque nos has cuidado durante esta semana. Señor, gracias te damos porque en verdad hoy no estaríamos respirando si tú no lo permites. Pero estos varones, Señor, están aquí respirando, por lo tanto tú has tenido gracia sobre ello. Tú, Señor, les has dado aliento de vida esta mañana y te agradecemos por eso, Señor. Y que esta noche lo que aprendamos nos sirva, Señor, para aplicar en nuestras vidas y podamos ser firmes, Señor, como hombres. Bendecimos, Señor, esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿Cómo han estado, queridos hombres, varones? Esta noche hemos preparado un tema, el cual hemos denominado el carácter, un paso al fracaso o a la victoria. Y esto es algo que quiero que presten atención, porque tu carácter va a definir muchas cosas. Tu carácter va a hacer que a donde hayas llegado tenga algunas cosas que tú tengas que considerar o tengas que replantear. Entonces vamos a estudiar la palabra del Señor y voy a poner el texto básico en pantalla para que ustedes lo puedan leer. Se encuentra en Génesis 25, del 27 al 34. Entonces ahorita va a aparecer el PowerPoint para que ustedes lo puedan leer y me hagan seguimiento. Génesis 25, verso 27 al 34. Bien, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Mira que me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. Entonces, con este texto introducimos el tema del carácter. Como podemos entender, aquí hay dos muchachos, dice la historia, dos jóvenes que estaban creciendo y cada uno había desarrollado personalidades diferentes. Y eso es lo que esta noche queremos estudiar. Queremos estudiar que personalidad y carácter no es lo mismo. Hay una diferencia marcada entre personalidad y carácter. Veamos entonces qué es
lo que habían desarrollado cada uno de ellos. Génesis, si volvemos a leer y ustedes van a escuchar lo que yo les leo, dice, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Ahí está el carácter, digamos, la personalidad de uno de ellos. Su destreza, su habilidad, lo había convertido en un hábil cazador. Lo que se veía en él era un hombre posiblemente con mucho músculo, mucha apariencia física, porque un hombre de campo, un hombre que va a hacer caza, no, generalmente no es un hombre que muestra apariencia de debilidad, sino más bien de fortaleza física, ¿no? Entonces, Esaú había optado esa personalidad de ser un hábil y diestro cazador en el campo. Pero su hermano dice, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Qué diferentes eran estos dos hermanos. Pero quiero decirte algo. Esos dos hermanos eran mellizos, habían nacido juntos, uno primero y el otro segundo, pero en el mismo momento del parto de la madre. Entonces, eran mellizos, tenían algunas cosas que de alguna manera los marcaba como hermanos mellizos, pero sus personalidades eran diferentes. Uno era muy dado al campo, muy dado a la actividad física. El otro posiblemente haya sido más un intelectual o más dado a las cosas de la casa. Tanto que había adquirido también una destreza. Así como Esaú tenía la destreza de ser cazador, Jacob había adquirido la destreza del buen cocinar, del buen comer. Entonces, ambos habían adquirido estas cosas. Isaac, dice el relato, amaba a Esaú. Había ahí un roce en la familia. Uno de ellos amaba a uno. Entonces, Isaac amaba a Esaú. Y la Biblia dice que Rebeca amaba a Jacob. Y mire cada uno cómo va a tratar de que destaque quien ellos tienen preferencia. Para Isaac, su hijo Esaú, que además era el mayor, había nacido primero, había salido primero de la bolsa, y cuenta el relato bíblico que Jacob salió inmediatamente después de él, pero cogiéndolo de uno de los pies. Y eso marcaba también algo en lo que iba a tener el carácter. Entonces vamos a hacer algunas diferencias. Mientras que personalidad es todo lo que nosotros podemos ver como apariencia, el carácter es lo que nosotros vamos a aflorar de acuerdo a las circunstancias que se nos va a presentar. Entonces, carácter tiene que ver con algo interno, personalidad tiene que ver con algo externo. Cuando uno a veces es atento a algunas circunstancias, hay personas que son muy atentos a las damas, a las mujeres. Le abren la silla, corren para abrir la puerta del carro, le toman de la mano. Pero otros son, yo me catalogo entre ellos, somos menos atentos a esas cosas. Pero eso no es carácter, eso es personalidad. Eso es lo que vemos, eso es lo que nosotros observamos. Carácter va a ser lo que nosotros reaccionamos desde nuestro interior. Entonces, en esta primera faceta estamos viendo las personalidades de estos dos hermanos.
Pero ahora vamos a ver el carácter de estos hermanos. Y vamos entonces a ver, vamos a estudiar el carácter. Génesis 25, 29 al 33, en el mismo relato, dice lo siguiente. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Entonces, miren la actitud del primero. Dice, por su personalidad, llega agitado, llega con muestras de querer satisfacer su hambre, y su hermano había preparado un guiso y le dice, dame de ese guiso que está riquísimo, ese olorcito me atrae. A mí me encanta recordarme de Quique porque Quique es un experto en la cocina. Y cuando él prepara algo, de verdad prepárate porque vas a comer rico. Entonces Jacob tenía esa cualidad de preparar las cosas en la dimensión de ser un buen cocinero. Y el hambre le ganaba a Esaú. Entonces ahí se están encontrando personalidades. Pero vamos a ver ahora el carácter de cada uno. El carácter de aquel que se quedaba en la casa va a aflorar en este momento y le va a decir algo a su hermano Esaú. Y le dice, muy bien, respondió Jacob. ¿Quieres el plato de comida? Muy bien, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. En el pueblo judío, en el pueblo israelita, había algo importante. El hijo mayor tenía doble porción de todas las cosas y solamente él tenía la bendición del padre. Solamente él tenía una proporción de bendición que no iba a haber para los demás hijos, solo para el hijo mayor. Entonces, fíjense qué cosa empieza a ambicionar Jacob de su hermano Esaú. Le dice, estás con hambre. Muy bien, te cambio el plato de comida por satisfacer tu hambre. Por satisfacer tu hambre. Entonces, miren cómo afloró un carácter de alguna manera ambicioso, de querer arrebatarle algo que no le correspondía a él. Y luego le plantea entonces estratégicamente algo que lo va a sorprender a su hermano. Y su hermano entonces reacciona de una manera improbable. Si tú tuvieras destinado para ti, digamos, $10,000 y que papá te dice, esto te corresponde, son $10,000 que te voy a dejar a ti, tienes el derecho a tener eso, y que tu hermano se juegue contigo y te diga, mira, te cambio eso por esto. Y miren lo que reacciona Esaú. Vamos a leer entonces esa parte en la que reacciona Esaú. Y Esaú reacciona de esta manera. Dice, mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Empezó a despreciar algo que no le llegaba todavía, porque los derechos le iban a llegar en su momento, pero no lo veía tangible y más rico estaba el plato de comida y él prefirió el placer de comerse un plato de comida a mantener sus derechos de hijo mayor. Entonces, vemos un carácter de no valorar
lo que le corresponde, de no valorar aquello que tiene algo precioso detrás de eso. Y entonces reacciona de esa manera. Pero Jacob, otra vez con su astucia, le vuelve a mostrar su carácter y dice, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Le dice, júrame que tus derechos de hijo mayor, de primogénito, me lo vas a dar a mí. Júramelo. Y Esaú responde así. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú el guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. Entonces, ahí vemos el carácter de Esaú. Esaú muestra un carácter de despreocupado por las cosas del futuro. Esaú solo quiere ver el presente. Su presente es, yo tengo hambre, yo me satisfago ahora y no me interesa las consecuencias. No me interesa lo que pase más adelante. Mientras yo ahora logre comérmelo, no me interesan las consecuencias. Y cada uno debe hacer reflexión sobre qué es lo que estás comiendo, qué cosa estás probando o qué cosa estás degustando. De repente con eso estás perdiendo la promesa de mañana. Solo te estoy llevando a la reflexión, solo estoy tratando de encontrar una relación entre lo que habían pasado estos hermanos y lo que podrías estar pasando tú. Entonces, quiero que relaciones eso. Quiero que relaciones tu contexto, dónde te estás moviendo, qué espacio estás transitando, a qué lugar estás yendo, con quién estás compartiendo. Quiero que esto sean unas reflexiones profundas porque puede ser una advertencia. Entonces, vemos cómo Esaú desprecia su primogenitura, desprecia la doble porción que se había establecido para un hijo mayor, desprecia las promesas del futuro, desprecia las bendiciones que le podía llegar porque sencillamente no pensaba en mañana, solamente quería satisfacer sus deseos hoy. Solamente quería alcanzar aquello que de repente se le estaba presentando en bandeja. Entonces, frente a esta situación, Jacob saca ventaja y le hace jurar. Y es probable que haya habido un testigo. La Biblia no lo menciona, la Biblia no lo dice, pero es probable que haya habido un testigo porque estos juramentos no se hacían sin testigos para dar fe de las cosas que se daban. Y miren ahora lo que va a ocurrir un poquito más adelante. Y vamos a leer en Génesis 27. Génesis 27, voy a poner en pantalla para que ustedes puedan leer conmigo esta parte y así hilvanar la idea. Génesis 27. Dice la palabra así. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob,
Y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar, preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo: levántate, padre mío, y come de lo que he cazado, para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó: ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor Esaú, contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo: entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido. Y lo bendije a él poco antes de que llegaras. Y esa bendición quedará en pie. ¡Wow! Miren lo que había pasado. Jacob se había hecho pasar por Esaú y Jacob lo había bendecido. Esaú se había olvidado del juramento que había hecho a su hermano. Y al parecer la mamá que había estado presente esa vez le indujo a Jacob, le recordó y le preparó e hicieron una trampa para que Isaac bendijera no a Esaú, sino a Jacob. Y miren lo que sigue. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura: oh padre mío, y yo, bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo: tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. ¡Wow! El carácter de un despreocupado y el carácter de un astuto. Miren en qué circunstancia ahora se encuentran. El primero perdió por un plato de lentejas, por un plato de guiso. Perdió su bendición. Perder la bendición del Padre era perderlo todo. Y efectivamente así fue. Y cuando les hablo de la bendición, debemos entender que nosotros tenemos un Padre celestial que nos quiere bendecir, que nos quiere dar grandes bendiciones. Pero no vayamos a actuar como Esaú, que por un plato de guiso, por un plato de lentejas, por querer tomar algo ahora, estés cambiando y perdiendo tu bendición del Padre. Esaú lloró, gritó, pataleó, pero ya no le podía dar la bendición. Y Jacob, aún con engaños, tuvo la bendición de su padre. Entonces, podemos ver cómo estas cosas han traído consecuencias, cómo estas cosas han traído dolor a estos dos hermanos, cómo el carácter de cada uno empezó a salir en las circunstancias, cómo empezó a aflorar. Uno queriendo satisfacerlo inmediatamente, sin pensar en el futuro. El otro se proyectó hacia el futuro, pero utilizó el engaño para obtenerlo. Entonces, yo quiero que ustedes se enmarquen en estas cosas como hombres que tienen un padre que quiere bendecirlos y que de repente hay cosas que están rodeando, están facilitando, te están pasando por la nariz y por los ojos y de repente te atraen.
Y de repente, como Esaú, estás a un paso de perder tu primogenitura, de perder tu bendición. Entonces, miren las consecuencias. Miren lo que arrastra tener un carácter impulsivo, pero solamente viendo una realidad presente, sin proyectarse, sin pensar en el futuro, sin prever las cosas que mañana puede llegar. Mira cómo Jacob engañó a Isaac y verdaderamente le quitó la primogenitura. Y esos hermanos se enfrentaron ahora. Esaú amenazó de muerte a su hermano Jacob y Jacob tuvo que salir huyendo, escapándose. Las consecuencias ahora empiezan a aparecer. Ese error y esa astucia de Jacob le va a costar caro. Le va a costar caro. A pesar que tiene la bendición, él va a pasar un sinfín de cosas hasta que el Señor se reconcilia con él. Pero el Señor es fiel. Dios honra a quienes le honran. Dios honra a quien permanece en la fidelidad. Y veamos ahora qué pasa. A pesar de las cosas, Dios también va a preferir al que lo bendijeron. Y te voy a leer lo que dice en Génesis 28, del 12 al 16. Mientras dormía, y ahí Jacob estaba huyendo, se estaba escapando de su hermano, y dice, mientras dormía soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, qué temible es este lugar. No es más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Y desde ese momento, a pesar que él no había actuado correctamente, Dios actuó en gracia a él. Dios actuó en favor de él porque él había tenido la bendición ¿de quién? De su padre Isaac. Y esas bendiciones van a repercutir toda su vida. La bendición de un padre no se quiebra con el tiempo. Y Dios es testigo de esa bendición y Dios va a honrar a quien lo obtuvo, aún con ese carácter que tuvo Jacob. Pero el Señor ahora va a pulir ese carácter. Si bien es cierto, Dios se le presenta en ese momento, pero hasta que llegue el momento final,
Pobre Jacob, tuvo que pasar N cosas, tuvo que pasar N momentos, tuvo que pasar N circunstancias, tuvo que llorar a mares, tuvo que pagar cada cosa. Dios perdona, pero las consecuencias vas a pagarlas. Y eso es lo que pasó. Dios le perdonó a Jacob en el acto, pero las consecuencias del engaño lo arrastró por mucho tiempo. Y eso es algo que debemos entender. No es igual perdón a pasar por alto todas las cosas. Dios le perdonó a Jacob, pero lo hizo arar en el tiempo. Y veamos ahora qué pasa. Uno no juega con Dios. Con Dios todo es en serio. Uno no puede estar jugando con Dios. Uno no puede decir, sí, Señor, sí, yo acepto ahora eso. Con Dios las cosas son en serio. Y Jacob lo entendió perfectamente. Ese sueño fue el primero que él tuvo de muchos sueños. Y cuando su hijo José, más adelante, años después, le hablaba de sueños, dice Jacob, se quedaba en silencio, recordando las cosas como Dios a él se le había aparecido y lo había bendecido. Y vamos a ver ahora la bendición de Jacob. Seguimos analizando ese carácter y cómo Dios empieza a pulir, cómo lo hace sufrir, lo hace trabajar 7 años él pensaba que trabajaba por la esposa que quería, pero el suegro le engaña y le hizo trabajar por una que no era la más bonita. Y luego le dijo, si quieres a la más bonita, ahora tienes que trabajar otros 7 años más. Y dice que Jacob dijo, lo hizo por amor y lo hizo aún con su sufrimiento porque amaba a la que iba a ser su esposa, a Raquel. Y luego vamos a ver entonces que su suegro Labán lo engaña, no más de uno, muchas veces. Le quita el ganado, le dice que los blancos van a ser para él, que los negros van a ser para él, le dice que se vaya a pasar a tal sitio, que lo lleve a otro lugar. Finalmente Jacob se aburre del suegro y huye. Y ahí es el encuentro entonces en el que él piensa en regresar a su casa, pero él tiene miedo a su hermano Esaú. Y su hermano Esaú, obviamente él se recuerda cómo salió de casa y los juramentos que hizo el hermano y dijo, eres hombre muerto, si te encuentro te mato. Y ese era el temor ahora de Jacob. Muchos años después se atreve a volver a su tierra. Pero en el camino pasa algo. Y vamos a leer Génesis 32, 22 al 29, nos dice algo. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, la fea y la bonita, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre, dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Jacob hizo pasar a toda su familia al otro lado del río, los puso a buen recaudo, los llevó, los aseguró allí, pero él se quedó del otro lado del río y dice se quedó solo. ¿Y saben para qué se quedó solo? Porque él empezó a buscar el rostro de Dios otra vez. Sabía que se iba a enfrentar con su hermano. Sabía que años su hermano lo había amenazado. Y ahora ese miedo
se podía volver realidad. Entonces él se queda del otro lado a tener un encuentro con Dios. Él no dice que va a tener, obviamente, solamente empieza a quedarse y en su soledad él empieza a rogar al Señor, pero algo ocurre. Y miren lo que dice el relato. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa había pasado Jacob ahí! Y Jacob sigue diciendo: por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob. Para ese encuentro, Jacob ha cambiado todo de él. Para ese encuentro, Jacob ha cambiado todo su carácter. Dios lo había pulido en todo ese tiempo. Dios lo había transformado a Jacob, lo había hecho un hombre diferente. Recuerden que había sido un casi aniñado, metido en su casa. No sabía estar en el campo. Pero hoy se le ve un hombre fuerte, un hombre que pelea cuerpo a cuerpo. Y la Biblia dice que peleó con Dios y que no se rindió y que él lo agarró. Dice y le dijo: bendíceme y no te voy a soltar. Y dice que amaneció y ya rayaba el día cuando Dios le dice: ¿cómo te llamas? Le hizo recordar su pasado. El nombre Jacob significaba todas las cosas que él había sido: un carácter despreciable, un hombre que no valía mucho y que todo lo había logrado a fuerza de engaño, con sufrimiento y con llanto. Pero ese momento, cuando él es diferente, porque hasta la forma como se queda en ese lugar, había aprendido a encontrarse a solas con Dios en oración. Él se había quedado a orar ahí y sin embargo Dios se presentó en persona ante él. El carácter pulido hace que Dios se conecte contigo personalmente. El carácter que tú ya has sido transformado va a hacer que Dios se acerque a ti personalmente. Necesitas transformar ese carácter engañoso como tenía Jacob, ese carácter como Esaú, que prefería el plato de lentejas y probar y comérselo ahora a pensar en el futuro. Los años habían pasado y Jacob había aprendido la lección. Y en ese momento entonces Dios le cambia el nombre, como Dios te va a cambiar a ti cuando tu carácter es transformado, cuando dejas de ser esa persona débil, cuando ya no sucumbes a las cosas de presión que pueda haber en la sociedad, en el grupo o donde te mueves. Cuando empiezas a tener un carácter y una personalidad diferente. Qué interesante la vida de Jacob. ¿Qué cosas podemos aprender esta noche de Jacob? Cómo Dios lo fue transformando de ser un engañador a ser un hombre que busca a Dios en oración, a solas,
¿Sabes que Dios honra a las personas que oran a solas? Dice el Señor que lo que hacemos a solas, Él nos honra en público. Lo que nosotros doblamos rodillas a solas, de repente en llanto, de repente suplicándole al Señor. El Señor nos pule, nos transforma, nos limpia y luego nos honra en público. Y cada uno de nosotros somos llamados a ser el Israel de hoy. Cada uno de nosotros somos llamados a ser cambiados nuestros nombres. Si tú eras débil como Jacob, el Señor te quiere hacer fuerte como Israel. El Señor quiere transformarte. El Señor quiere que seas un hombre que se pone de pie y defienda su ciudad. Sabes que estamos en pandemia, ¿no es cierto? Sabes que estamos atravesando momentos difíciles. Pues Dios necesita hombres valientes, fuertes y decididos que se paren para orar y para parar esta pandemia. ¿Sabías que por una oración Dios puede cambiar la decisión sobre una ciudad? Por uno que ore y que pida por esa ciudad, Dios puede perdonar. Dios puede perdonar. Ese es el carácter que Dios quiere de uno. Ese es el carácter que Dios exige de uno. Dios quiere que nosotros seamos transformados. Que si estás pasando momentos difíciles, el Señor te está puliendo. Que estás en un desierto, el Señor te está puliendo. Cada día el Señor nos hace mejores. La prueba está en Jacob. De ser un engañador, un mentiroso, a un hombre de fe, un hombre que confía en Dios, un hombre que le pide a Dios, le dice: papá, ayúdame ahora a pasar el río y a encontrarme con mi hermano. Y todas las estrategias luego de ese encuentro el Señor se lo da. Y si ustedes siguen leyendo el libro de Génesis, van a aprender cómo Dios, que es un Dios creativo, le da las estrategias a Jacob para encontrarse con su hermano y finalmente alcanzar el perdón. Y así, entonces, esta noche concluye este mensaje. Pero antes quiero poner en pantalla una oración que quiero que lo hagamos todos, que lo leamos en conjunto. Lo voy a poner para que ustedes también se guíen y que sea nuestra esta oración, que sea nuestra esta oración. Bien, ahí lo tienen en pantalla. Vamos a orar, hagamos esta oración juntos. Empecemos. Señor, ayúdanos a no sucumbir por nuestro carácter. Señor, ayúdanos a no caer por un plato de lentejas, o mejor dicho, por un momento de placer. Ayúdanos a no transigir ante la presión del mundo o la tentación vana del dinero, sexo, droga o el alcohol. Ayúdanos a conocerte como Jacob te conoció, aún en medio de las circunstancias difíciles, y confiar en ti. Enséñanos a honrarte aun cuando nadie nos ve, y que nuestra oración en privado sea para reconocer nuestras debilidades ante ti, para ser honrado por ti en público. Que nuestro carácter sea un indicador que tú permaneces en nosotros, para honrarte a ti, nuestro Dios, y honrar nuestra hombría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, gracias, varones, hombres. Vamos a
ahora intervenir, vamos a interactuar. A ver, vamos a empezar. Uy. Bien. No sé si se escuchó la última parte de la oración. ¿Escucharon la oración? Ya. Entonces, vamos a empezar con la ronda de intervenciones. ¿No se escuchó nada? ¿La oración no se escuchó, Rolly? Ya, 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 ahí nomás. Entonces voy a orar nuevamente. Voy a leer ahí nomás, ¿ya? Dice, Señor, ayúdanos a no sucumbir por nuestro carácter. Señor, ayúdanos a no caer por un plato de lentejas, o mejor dicho, por un momento de placer. Ayúdanos a no transigir ante la presión del mundo o la tentación vana del dinero, del sexo, de la droga o el alcohol. Ayúdanos a conocerte como Jacob te conoció, aún en medio de las circunstancias difíciles, y confiar en ti. Enséñanos a honrarte aun cuando nadie nos ve, y que nuestra oración en privado sea para reconocer nuestras debilidades ante ti, para ser honrado por ti en público. Que nuestro carácter sea un indicador que tú permaneces en nosotros, para honrarte a ti, nuestro Dios, y honrar nuestra hombría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces con esto cerramos este capítulo y quisiera las participaciones. ¿Qué les pareció el mensaje? Vamos a empezar por Maxito, a ver, ¿qué te pareció el mensaje? ¿Qué aprendiste hoy, Max? Me enseñó que no hay que... ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Me escucha? Sí. Bueno, como decía, me pareció una historia bastante interesante, ¿no? Y que enseñó que, pues, no vamos a ver cosas quizás que podrían llegar a futuro por solamente un momento de felicidad o goce. Y pues que también que, como usted mencionó, Dios perdona, pero la que la haces la tienes que pagar tarde o temprano, ¿no? Correcto. Bueno, eso sería todo lo que... Ya, Maxito. Muy bien, interesante tu participación. En verdad, lo que hacemos tenemos que pagar, ¿no? O sea, Dios nos perdona, pero las consecuencias vamos a cargarlos, ¿no? A ver, damos el pase a Quique. Quique. A ver, Quiquito. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. Bien, cuéntanos, Quique, ¿qué te pareció el mensaje? Muy bueno, me encanta porque Jacob era un hombre que buscó todo tiempo ser bendecido. Era un hombre que es cierto, tuvo que pasar un momento de angustia, ¿no? Es más, él se aferró a este tiempo, ¿no? Todos eran hombres de oración, eran hombres de que, ¿cómo se llama? Pasaban, ¿cómo se llama? Tenía pasión como nosotros, ¿no? Y que este hombre oró y se cerró el cielo y no llovió, ¿no? Y en este tiempo muchos queremos la gloria de Dios, muchos queremos ver los milagros de Dios, pero nos cuesta orar,
¿me entiendes? Cuando los grandes milagros y los grandes hombres de Dios, este profeta Elías hacía descender fuego del cielo, era porque pasaba tiempo en oración, siento a Dios aquí ahora. Y ¿cómo se llama? Daniel era un hombre de oración, ¿no? Los usaba en gran manera. En esta nueva generación que Dios está levantando ahora en esta pandemia, creo yo que va a salir una generación de fuego, una generación de oración, ¿no? Dice que la gloria postrera será mayor que la primera, ¿no? Y me encanta porque Dios sobre cada uno de nuestras vidas, ¿no? Me imagino más adelante, ¿no? Jacob tuvo que pagar el engaño que hizo su madre, ¿no? ¿No? Y cuando él quiso obtener una novia, tuvo que pagar todo lo que pudo haber hecho, ¿no? Porque para Dios dice que Dios es justo y Él no puede bendecir a alguien que, ¿cómo se llama? Pasar ese proceso para ser perdonado, para poder recibir plenamente la bendición de Dios. Y es por eso que Dios permitió que él trabajara casi 14 años para que le entregara a la mujer que él quería, ¿no? Y en eso, al dejar nuestro pasado, ¿no? A soltar cosas negativas que ¿cómo se llama? Que nos venían condenando, que veníamos arrastrando para poder ser bendecidos por Dios y buscarlo en oración, ¿no? Porque sin oración no hay gloria. Ajá. Esa es mi participación y gloria a Dios. Y nada, Dios los bendiga, hermano. Gloria a Dios, Quique. Sí, efectivamente, Jacob había aprendido a orar, por eso él se quedó de este lado del río y oró al Señor, y ahí Dios se le presentó. Eso es lo interesante, Dios se presenta cuando uno está a solas, buscando su presencia. Es algo que debemos aprender también. Dios se va a presentar en tu soledad. Y eso es bueno, porque así nosotros entonces aprendemos a depender de Él, ¿no? Todo lo que hagamos debe ser en función de buscar en oración a Dios. Muy bien, Rolito, a ver, para que cierres, como siempre, esta noche, tu opinión, tu mensaje. Rubén. Bueno, Rubén, felicitarte, el mensaje ha sido muy bueno, muy claro, muy preciso, bastante didáctico. ¿Qué te puedo decir? En el mundo de hoy, ya Kiki, Max, John han dicho lo suyo. Yo puedo sumar a esta situación del carácter, es sinónimo de madurez y responsabilidad. Si bien es cierto, nacemos, crecemos, nos crían, vamos al colegio, vamos a la universidad, etc., pero siempre nos vamos a encontrar con problemas, con situaciones que, si bien es cierto, nos van a ayudar a nosotros cuando nos equivocamos y cuando lo hacemos bien, a ir viendo que no es fácil la vida es complicada, muy complicada. Y si no eres responsable, no vas a llegar a ser maduro. Y si eres maduro, vas a tener tu carácter formado, y ese carácter es el que te va a dar el éxito en la vida. Porque tomar decisiones no es fácil, como hoy en día. Y el tomar decisiones necesitas mucha responsabilidad para saber tomar una decisión. Más aún, si eres casado y tienes familia, más responsabilidad todavía. Lo único que puedo decirte es que el hombre, donde quiera que esté y donde haga lo que haga, siempre va a encontrar problemas, siempre va a encontrar obstáculos, piedras en el camino. Pero si está de la mano de Dios en una comunión férrea y bastante cercana a Dios, como lo han demostrado la palabra de Dios, que dice que lo ha resaltado, los hombres de antes del Antiguo Testamento eran unos hombres de oración. Hoy en día creo que cada uno de nosotros podemos buscar nuestro cuartito de guerra, nuestro cuartito de oración para tener un encuentro con Él. Y eso
en la medida que nosotros vayamos avanzando como jóvenes, como padres de familia, etcétera, etcétera, hagamos esa oración para salir de todas esas situaciones, esos problemas que, si bien es cierto, Dios nos las pone a veces para probarnos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, a ver hasta dónde es nuestra oración y nuestra dedicación y nuestra cercanía hacia Él. Por eso tenemos un gran trabajo cada uno de nosotros que hemos escuchado esta enseñanza, de transmitir todas estas enseñanzas a gente y a hombres que no saben, que no conocen de estas enseñanzas, de que no conocen la Biblia, no conocen exactamente a Dios, no saben que Dios vive, y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar y evangelizar a la gente. Entonces, termino mi comentario en decirte de que, y vuelvo a insistir, madurez es importante y responsable para obtener un carácter y encontrar el éxito ante Dios. Gloria a Dios. Porque teniendo un carácter como Dios quiere que lo tenga, la lluvia será de bendiciones acá. Amén. Amén. Gracias, Rolly, gracias, en verdad. Sí, te escucho, Rolly, te escucho. No, esa es mi opinión, mi comentario, Rubén. Gracias por la palabra, también el mensaje. Gracias. Gracias, jóvenes, gracias, varones, gracias, hombres. En verdad, llévense este mensaje, reflexionen sobre esto. Vamos a subir el audio seguramente unos días más y compartan con otros hombres, compartan estos mensajes. Es bueno que otros sepan, en verdad, que el carácter tiene que ser pulido, que podemos empezar mal como Jacob, pero si buscamos al Señor y nos aferramos a Él, Él nos va a cambiar el nombre. Vamos a llegar a ser Israel. Muy bien, bendiciones. Nos despedimos. Que Dios los guarde, que Dios los cuide a cada uno de ustedes y que en verdad el Señor prospere todo lo que ustedes hagan con sus manos. Muy bien, nos vemos. Bendiciones. Chao.